Hola, ¿cómo están amigos de Chihuahua? Bienvenidos a Expectativa Noticias. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y gracias también a quienes nos ven en Ciudad Cuauhtémoc a través de Canal 2. Muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto a quienes nos siguen a través de nuestro sitio web www.canal28.tv y en www.hugonoticias.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros y déjeme anticiparle y además quiero invitarlo para que nos acompañe en unos momentos más en una entrevista que voy a tener aquí en el estudio de Canal 28 con el aspirante a candidato a diputado para la presidencia municipal de Chihuahua, con el señor Enrique Terrazas. Vamos a estar aquí platicando con él en unos momentos más. Y bueno, la invitación está abierta para que usted nos acompañe en unos segundos más. De hecho, ya está aquí en el estudio de Canal 28 el señor Enrique Terrazas. También quiero comentarle pues lo que pasó todo este fin de semana y luego de la visita de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco a nuestro país y concretamente a Ciudad Juárez. Bueno, ya en el regreso, después de que terminó todo su recorrido, sus actividades allá en la frontera en Ciudad Juárez y en su regreso a Roma, a Italia, el Papa Francisco en el vuelo que lo llevó hasta aquel lugar, pues hizo algunas declaraciones que obviamente despertaron un sinnúmero de opiniones en relación a lo que dijo el Papa cuando expresó a periodistas internacionales ahí en el avión que lo llevó hasta el Vaticano, pues que su camino o su transitar por Ciudad Juárez había sido tranquilo, que había reinado la armonía gracias a un convenio, por decirlo de alguna manera, a un pacto, con mayor precisión, pues que hicieron los cárteles de Ciudad Juárez, los cárteles del crimen organizado, de los narcotraficantes, que había sido una tregua, así lo dijo Francisco, el Papa, y esto pues obviamente despertó el interés de todos los medios de comunicación en nuestro país, pero sobre todo de la clase política, gubernamental y periodística. Sobre esto le voy a platicar en un momento más e incluso le voy a presentar a usted una entrevista que esta mañana, muy temprana hora, le hizo el señor Carlos Loret de Mola en su noticiero de la mañana en Primero Noticias al gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jaques, cuando le pregunta a Carlos Loret de Mola, y bueno, ¿qué pasó con la visita del Papa Francisco allá en Ciudad Juárez? Porque Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, dijo en su regreso a Roma, en el avión, pues que la tregua había dado como resultado pues una tranquilidad durante más de 24 horas allá en Ciudad Juárez y que esto se debía precisamente a que también, bueno, no lo dijo así, pero así se dio a entender, a que también el crimen organizado había participado en la organización de este evento de clase mundial allá en Ciudad Juárez. Esto obviamente ha incomodado tanto al gobierno del estado que solamente ha atinado a decir que fue una expresión que se malinterpretó. Pero no fue solamente una expresión que se malinterpretó, fueron las palabras claras, precisas, contundentes del Papa Francisco sobre lo que realmente sucedió en la organización de la visita de Francisco a Ciudad Juárez. Esto y otras cosas le voy a comentar aquí, también le voy a decir pues también qué fue lo que sucedió con Humberto Moreira Valdés, el exgobernador de Coahuila, cuando lo detuvieron allá en España, qué fue lo que sucedió o lo que tuvo que suceder y quiénes se involucraron para que se lograra la liberación de Humberto Moreira Valdés y que no pisara la cárcel allá en España y que regresara con toda tranquilidad a nuestro país. Pues también esto le voy a comentar en unos momentos y también déjeme decirle que se está diciendo que tal vez esta semana, esta que ya inició el día de hoy y que va a culminar para Karina Velázquez el próximo viernes, será la última semana en que funja como presidenta estatal o presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, porque ya viene su
relevo, y le voy a decir quién es el relevo de Karina Velázquez, y también voy a comentarle a usted cómo están las cosas de calientes en materia política allá en el municipio de Cuauhtémoc con las aspiraciones de Guadalupe Pérez Domínguez, que pues todos los priistas allá o cuando menos la mayor parte de los priistas en Cuauhtémoc quieren que ella sea la abanderada del Revolucionario Institucional para tratar de buscar el voto que lleve a los priistas a ocupar nuevamente la presidencia municipal por un priista allá en Ciudad Cuauhtémoc. Bueno, pues estas y otras cosas, además de la entrevista y sus mensajes que usted me hace llegar amablemente al teléfono que aparece ahí en su pantalla, pues le vamos a tener aquí en expectativa noticias. Y bueno, pues para empezar, porque este tema es muy importante y es un tema que seguramente pues va a dar todavía mucho más de qué hablar, aunque se trate de minimizar el asunto, aunque se trate de no darle la importancia y la relevancia que requiere de este caso, pues es las palabras, las declaraciones del Papa Francisco una vez que termina su recorrido o su gira por nuestro país en una labor de paz y de estar predicando la palabra de Dios, lo que sucedió en Ciudad Juárez. El Papa Francisco reveló, como le decía hace un momento, en su vuelo de Juárez al Vaticano, a Roma, Italia, que los criminales pactaron una tregua a la violencia durante su estancia allá en la frontera, ahí en Ciudad Juárez. El Papa Francisco dijo que hubo un pacto de 12 horas de paz por su visita. Después seguirán a luchar entre ellos los traficantes, dijo Francisco en conferencia de prensa. Por su parte, César Duarte aseguró que no hubo tregua para la visita papal y que por el contrario, el combate sigue. Para nada, dijo César Duarte, no se distorsiona el tema porque no hay tregua y de ninguna manera con el narco. El secretario de Gobierno, el licenciado Mario Treviso Salazar, dijo que Francisco seguramente se refirió a que no hubo hechos de violencia durante su visita. Bueno, pues aquí un paréntesis. Miren, podrán decir lo que quieran en gobierno del Estado, pero ahí están las palabras consignadas, grabadas, por muchos medios de comunicación que viajaron junto con el Papa en su regreso de nuestro país, de Ciudad Juárez hasta el Vaticano, allá en Roma, Italia, y reveló, y lo voy a volver a leer, lo voy a volver a repetir, reveló en su vuelo de Juárez al Vaticano que los criminales pactaron una tregua a la violencia durante su estancia en esta ciudad de Juárez. Y créame que si alguien está enterado de cómo están las cosas en el mundo, de cómo están las cosas en cada país que visita en sus visitas pastorales, es precisamente Francisco, el Papa Francisco. Ahora, que diga César Duarte que no hubo una tregua para la visita papal y que por el contrario el combate sigue, bueno, pues que lo demuestre, que diga cómo puede asegurar, cómo puede afirmar que no hubo una tregua. Dijo que no se distorsiona el tema porque no hay tregua de ninguna manera con el narco. A su vez, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, dijo desconocer a qué pacto se refería su santidad. Bueno, pues si lo desconocían, aquí se lo volvemos a leer. El Papa Francisco reveló en su vuelo de Juárez al Vaticano que los criminales pactaron una tregua a la violencia durante su estancia en esa ciudad. A eso es a lo que se refirió el Papa Francisco y que les ha calado muy hondo a quienes participaron en ese evento, un evento que todos los mexicanos esperábamos pues con mucho agrado y que veíamos, según nuestras fuentes de información y todos quienes estuvieron allá en Ciudad Juárez para dar fe de la visita del Papa y de todo lo que allí ocurrió, de todo su mensaje pastoral, pues todos también vieron una gran cantidad, como nunca se había visto allá en Ciudad Juárez, de policías, de militares, de Policía Única Estatal, de Policía Municipal, de Fiscalía General del Estado, todo mundo reunido allá en Ciudad Juárez, tratando de garantizar precisamente la seguridad del Papa.
El presidente municipal suplente de Juárez, Javier González Moquen, señaló que la jornada de paz que se vivió durante la visita papal se debió a la presencia y despliegue de fuerzas federales, estatales y municipales, lo que le estoy comentando. El experto en temas de seguridad y delincuencia organizada, Eduardo Buscaglia, dijo que los pactos criminales y la paz mafiosa es la realidad que se vive en México. Al Papa, dijo Eduardo Buscaglia, se le escapó de la boca, ya que a veces este Papa habla de más o de menos, una confidencia que llegó a su conocimiento previo y reveló uno de los cientos de pactos de impunidad y paz mafiosa que ocurre en México con la complicidad de las autoridades. El gobernador Duarte agregó que el combate al crimen sigue y que la detención de grupos del crimen organizado, la incautación de droga y armas por homicidios o por el delito que sea del grupo que sea, lo demuestran. Duarte aseguró que se malinterpretaron las palabras del Papa. No es que se hayan malinterpretado, es que así lo dijo tal y como se lo estoy leyendo y se lo vuelvo a leer al señor Duarte, a César Duarte. El Papa Francisco reveló en su vuelo de Juárez al Vaticano que los criminales pactaron una tregua a la violencia durante su estancia en esa ciudad. A mí me parece que no hay lugar para dudar lo que dijo el Papa Francisco, ni siquiera hay lugar para siquiera mínimamente decir se malinterpretó, no. El Papa Francisco fue contundente, directo, muy claro en cuanto a qué fue lo que sucedió durante esas 12 horas de paz en su visita a la frontera. ¿Qué fue lo que sucedió? Así lo entiendo yo, porque así fue recogido, redactado, grabado por varios medios de comunicación, muchos de clase internacional mundial, que acompañaron a Francisco hasta al Vaticano, hasta Roma, cuando dijo que los criminales pactaron una tregua a la violencia durante su estancia en esa ciudad. Pero bueno, mire, le voy a presentar un fragmento de la entrevista que le hizo Carlos Loret de Mola de Televisa, del noticiero Primero Noticias, por la mañana, en un enlace telefónico que hizo con César Duarte. Un enlace telefónico donde, por cierto, al gobernador se le escucha algo nervioso. Mire, vamos a escuchar esto que dijo César Duarte al periodista Carlos Loret de Mola. En Ciudad Juárez hoy se ha reducido de manera muy importante el cerezo en la cárcel que visitó su santidad. Hubo cerca de 300 homicidios, hoy hay disciplina, estamos certificados por la Asociación de Correccionales de los Estados Unidos, 200 normas de calidad, en fin, ha sido una transformación en Juárez, el crecimiento económico, la apertura de negocios, el empleo. Hay reportajes periodísticos de Televisa Juárez que hablan de la enorme demanda de trabajo que hoy existe, de oferta de trabajo que existe en Juárez. Cerca de 20,000 plazas laborales tenemos en Juárez hoy, gracias a la recuperación de la paz y la inversión que ha llegado por la confianza. Entonces, gobernador, ¿no hubo ninguna tregua entre grupos criminales? Absolutamente no, lo que seguramente ha sido una interpretación de alguna cosa diferente, lo ha negado el obispo de Juárez, el arzobispo de Chihuahua, lo ha comentado el nuncio de México. ¿Y entonces esto que dijo el Papa, de dónde habrá venido? ¿Qué? Bueno, yo considero que fue una interpretación diferente, algún comentario colateral. Yo platiqué personalmente con el Papa en muchos momentos de la visita y el Papa estaba seguro. Antes de la visita hubo varias análisis de los cuerpos de seguridad del Vaticano y bueno, pero también de las instancias de inteligencia de México como de los Estados Unidos respecto a esta circunstancia. La paz en Juárez es una realidad, la recuperación es un avance muy sólido. Hace 6 años se robaban 1 de cada 4 carros del país en Ciudad Juárez, ya ha desaparecido y hemos combatido, y ahí están las consignaciones, las detenciones a los 2 grupos que fundamentalmente se han enfrentado, la gente del Pacífico y la gente que era originalmente de Juárez, llamado La Línea. Hemos de manera igual a los 2 grupos los hemos enfrentado y la verdad es que ha bajado sensiblemente
la inseguridad en esa zona. Gobernador, gracias por estos minutos y muy buenos días. Bueno, la pregunta fue muy clara y muy concreta. ¿Qué opina de lo que dijo el Papa en cuanto se había pactado una tregua del narcotráfico para que las cosas estuvieran en calma en la visita de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco en Ciudad Juárez? Esa fue la pregunta muy concreta. El gobernador respondió con un mini sexto informe de gobierno. No, pues es que ya la economía repuntó, robo de carros han disminuido, las empresas han regresado a Ciudad Juárez, y luego le preguntan, oiga, ¿y entonces lo que dijo el Papa? No, pues fue una mala interpretación, porque incluso Televisa Juárez ha dicho que las cosas ya están mejorando ya en la frontera. Ah, bueno, pues si lo dijo Televisa Juárez, pues eso ha de ser entonces. Y luego todavía desmintió, o bueno, se atrevió César Duarte a desmentir al Papa, fíjese nada más usted, a desmentir al Papa, pero en boca del arzobispo y del obispo de Ciudad Juárez, cuando dicen, no, incluso el arzobispo y el obispo de Juárez ya negaron eso. O sea, ¿el Papa es un mentiroso? ¿Al Papa le gusta jugar a las mentirillas? ¿La palabra del arzobispo y del obispo están por encima de la del Papa Francisco? ¿Eso es lo que quiso decir César Duarte? Caray, César, aterriza, avísenle. Por favor, no puede ser que César Duarte esté diciendo, no, es que Televisa, el arzobispo y el obispo ya dijeron que no es cierto. ¿Se imaginan ustedes poner en duda la palabra del Papa Francisco, el jerarca de la Iglesia Católica? Ahora, si el arzobispo y el obispo dijeron que no era cierto, que nos enseñen dónde está la declaración. ¿Dónde lo dijeron? ¿A qué medio de comunicación? Porque yo la verdad no creo que el arzobispo y el obispo se hayan atrevido a decir lo contrario, a desmentir, a poner en duda la palabra del Papa Francisco. En cambio, sí hay palabras y textos consignados en diferentes medios de comunicación, no solamente del estado de Chihuahua, no solamente de Televisa Juárez, son medios internacionales que acompañan al Papa Francisco en todas sus giras y que pusieron de manifiesto en los ojos y oídos de todo el mundo lo que dijo el Papa en su regreso de Ciudad Juárez. Le quiero decir a César Duarte que si él tiene las declaraciones grabadas del obispo y del arzobispo de Chihuahua y de Ciudad Juárez, donde dicen que no es cierto esto que dijo el Papa Francisco, hombre, que nos lo hagan llegar. Cuando menos yo, en este programa, yo no he visto ninguna declaración de ese tipo. Poner en duda, desmentir al Papa Francisco me parece que no sería la labor, ni sería el atrevimiento del arzobispo y del obispo de Ciudad Juárez. Pero bueno, todavía el Papa Francisco habló el día de ayer en el Vaticano sobre su viaje a México. Antes del rezo del Ángelus, con los miles de peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro, expuso: el viaje apostólico que cumplí hace unos días a México fue por una experiencia de transfiguración. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha mostrado la luz de su gloria a través de su cuerpo, de su iglesia, de su pueblo santo que vive en aquella tierra, un cuerpo tantas veces herido, un pueblo tantas veces oprimido, despreciado y violado en su dignidad. Ese es el Papa que vino y que vio lo que le estoy comentando en este momento, y que también se lo voy a poner aquí en imágenes y en voz del Papa Francisco. Veamos. Guerre, cose che succedono adesso, ma lì a Città Juárez c'era un patto di 12 ore di pace per la mia visita. Dopo continueranno a lottare fra loro, ¿no? I traficanti. La gira fue cubierta por más de 5,000 soldados y policías que establecieron un... Ahí está en voz y en imagen del Papa Francisco cuando ya terminó su visita pastoral a Ciudad Juárez y que se regresó a Roma, Italia, en el Vaticano, en el avión.
Ahí están las palabras contundentes. Verán ustedes que no fue una mala interpretación. Tal vez los que niegan esta realidad quieran interpretarlo de otra manera, pero ahí está, mire, las imágenes y la voz del Papa Francisco no mienten. Me gustaría saber dónde están las imágenes y la voz del arzobispo y del obispo que dice César Duarte que desmintieron al Papa. Me gustaría verlas, porque de otra manera, una vez más, quedaría en evidencia César Duarte de ese Chihuahua que nada más existe en su imaginación y que pone de manifiesto su ignorancia sobre estos temas, lamentablemente.